¿Cómo nos está yendo con nuestras actividades? ¿Cómo les ha ido a ustedes? He visto que hasta ahora todo muy bien, todo acorde con lo solicitado, entonces estoy bastante satisfecho hasta el momento. Voy a proyectarles una presentación. Por favor, me dicen si se está visualizando. ¿Por qué no se ve? A ver, vuelvo a hacer el intento. Ya, al parecer ahora sí. ¿Logran ver mi presentación? Creo que está cargando, ¿no? Sí, está cargando. Se ve ya. Probabilidad e inferencia estadística, ¿sí? ¿Se lee? Sí. Excelente, gracias. Lo que vamos a ver en la sesión de hoy es una complementación a lo que ya hemos comenzado la semana pasada. Hemos dado una primera revisión de estadística descriptiva muy básica. Sí, Carolina, le escucho. Adelante, por favor. ¿Me decía algo? Si no, me escriben por el chat igual, ¿ya? Seguimos entonces. Decía, vamos a complementar lo visto en estadística descriptiva con una relación inferencial. Entendamos que inferencia es sacar conclusiones a partir de datos numéricos originados en observaciones diversas. Les decía de manera, una forma fácil de expresar a la inferencia es relacionar en una investigación científica elementos que son conocidos hacia elementos que son desconocidos. Lo conocido es un planteamiento de una temática que tiene consigo una problematización que conlleva una redacción de una pregunta de investigación, comprendiendo una justificación, posiblemente alguna hipótesis. Con ello se da pauta de la metodologización, que básicamente es lo que nosotros habíamos visto semana pasada en la operacionalización de conceptos en variables. Y con ello se procura el levantamiento de datos de unidades observacionales diversas. A eso relaciono con datos numéricos originados en observaciones. La idea es que toda conceptualización que vincula al objeto de estudio de mi investigación debe poder ser expresada en variables, y estas variables, sus resultados deberían ser sintetizados en un guarismo, en un número, en una cifra. La utilidad de la inferencia es la toma de decisiones en situaciones de impredictibilidad, de incertidumbre, donde se requiere ajustar elementos de una realidad compleja que en muchos de los casos no estamos relacionando aspectos determinísticos, sino altamente aleatorios, impredecibles, como decía. Piensen que podemos analogizar como una especie de una bola de cristal, donde yo quiero verificar, no desde la mirada de los astros, del horóscopo, ¿no? Sino utilizando bases de datos, utilizando información. Y esta información eventualmente me va a llevar a generar modelos probabilísticos. Por eso es que yo estoy relacionando el tema de la teoría de la probabilidad, que es una complementación importantísima a la parte descriptiva, ¿ya? Entonces, de eso va a comprender nuestra presentación de la sesión de hoy. La teoría de probabilidad relaciona una mirada de enfoque clásico, orientada hacia teoría de juegos, ¿no? Es decir, juegos de azar que vinculan predictibilidad de ciertos eventos aleatorios que
por una lógica de relacionar posiblemente ganancias monetarias. Se trata de verificar procesos generadores de datos a través de ciertos juegos del azar, ¿no? Por eso es que los primeros ejemplos matemáticos relacionan el uso de cartas, el uso de dados, el uso de ruleta, el uso de ciertos ejemplos que parecerían sacados bueno, son sacados, ¿no?, de juegos del azar, ¿no?, de Las Vegas, en nuestra actualidad. Una gran pregunta que surge de los experimentos aleatorios es vincular por qué un experimento que puede ser realizado en condiciones similares no siempre tiende a arrojar los mismos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos de que yo estoy manejando un juego de craft, digamos, por decir algo, donde tengo que lanzar dados y logro ganancias monetarias a través de resultados. Entonces la pregunta es, ¿por qué cada lanzamiento que yo arrojo tiende a generar resultados diferenciados, a pesar de que yo podría ser la misma persona que arroja los dados, procurar la misma intensidad con que arrojo estos dados, posiblemente relacionar características muy similares a razón de lograr el mismo resultado cada vez? Pero ¿por qué los resultados se dan cada vez distintos? ¿Por qué existe esta lógica de generar resultados diferenciados ante un nuevo lanzamiento? ¿Alguien me puede relacionar por qué se debe esta relación de resultados distintos? Perdón, ¿se refiere a los juegos de azar como de los dados o a cualquier experimento? Cualquier juego de azar, que también voy a vincular con los experimentos. Ya. En realidad estoy Bueno, relacionando cualquier juego de azar, por favor. Cualquier juego de azar. ¿Por qué los juegos de azar arrojan resultados diferenciados? ya, sería porque, por ejemplo, en el dado tenemos 6 números, entonces hay posibilidades de que cada número tiene una posibilidad de aparecer, pero cuando se trata de experimentos, por ejemplo, de laboratorio, podría ser que si se hacen repeticiones, por el mismo, influencia por el mismo experimentador, digamos, que inicie con más ganas y que termine más cansado, por así decirlo. O, bueno, esos factores podrían influenciar. Ya. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Me decía bueno, pueden ser múltiples factores según entiendo la explicación. En el tema de los dados me relacionaba porque tiene 6 caras. Existe una posibilidad de 6 caras que puede arrojar resultados distintos, ¿no es cierto? Ya, bueno, puede deber esa lógica, pero a ver, abstrayendo un poco al tema de los experimentos, por eso vuelvo sobre mi ejemplo. Pensemos de que yo voy a realizar un experimento controlado, donde resulta que yo estoy persiguiendo un cultivo, y este cultivo, a razón de lograr una inferencia causal, voy a tratar de que esté
aislado de cualquier elemento externo, ¿no? Entonces vean como la imagen, piensen que el cultivo se relaciona a un experimento controlado, donde puede haber una plantación adentro, pero estoy buscando que los elementos externos, como podría ser la lluvia, podría ser el viento, podría ser incluso la calidad de la tierra, sean tan suficientemente controlados que no terminan afectando al resultado, al producto, al fruto. Y de esa forma se espera lograr verificar si existe un resultado bajo estas condiciones de certidumbre. La pregunta es, si yo replico el mismo experimento bajo las condiciones controladas, donde estoy tratando de aislar el viento, condiciones meteorológicas, la tierra, verificar incluso, no sé, imagínense con microgoteo el tema de cómo se van a dar los resultados, eventualmente se generan resultados diferenciados. Ahora, vuelvo sobre el tema de los dados y la explicación que me brindaban hace un momento. ¿Por qué se generan resultados distintos si yo he buscado controlar todos los aspectos posibles que trae consigo este experimento? ¿A qué debe que se generen resultados diferenciados? ¿Quién me puede ayudar con esta lógica intuitiva de las cosas? Por la misma razón que usted acaba de decir, porque trata de controlar todas las situaciones y no se pueden controlar todas las condiciones, Ya, creo. ¿qué más afecta? Las interacciones, Ya, porque, por ejemplo, si bien la manzana o el tomate que está ahí, por ejemplo, tiene un genotipo, ¿no? Un ADN, una estructura, pero ante la interacción con el medio que tiene, puede ser que el fenotipo cambie, ¿no? Puede ser que tenga más agua, más luz, menos luz. Por la variabilidad del medio ambiente y de la genética más que todo. comprendo, comprendo. A ver, existe toda una corriente filosófica que vincula de que la naturaleza puede arrojar resultados determinísticos, ¿no? Es decir, que uno podría, como en el experimento, aislar cualquier elemento que sea distorsionante y con ello verificar resultados que pueden ser marcadamente determinados, marcadamente predecibles. Un enfoque que habla de que este resultado determinístico es imposible en la naturaleza, da cuenta de que existe un sinnúmero de fenómenos que se suceden a la vez, que hacen que eventualmente, a pesar de que yo humanamente trate de controlar todos los aspectos imaginables, no puedo controlar todos ellos. Siempre va a existir un margen de error atribuible a aspectos que no están fuera de la mirada del ojo humano, del mismo control del experimento, ¿no? Entonces, esta lógica de una inferencia causal es simplemente una percepción que no permite generar resultados matemáticamente exactos, aunque se los pretenda, ¿ya? Existe un sinnúmero de variables que dan cuenta de que el experimento no va a generar las condiciones perfectas para lograr resultados que se repliquen de manera idéntica. En ese sentido, las variaciones entre eventos se van a deber a razones no controlables, no determinísticas, y a todo ello, yendo un poquito más allá del tema de los dados, SAR, ¿ya? Donde la naturaleza da cuenta de muchos elementos que no pueden ser controlados por el ojo humano. Un resultado aislado puede presentarse de manera azarosa, pero si este se repite muchas veces, eventualmente va a generar una regularidad estadística
y su comportamiento puede ser susceptible de ser modelizado y con eso lograr ciertas predicciones. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es decir, parece esto contradictorio. A pesar de que no puedo controlar la naturaleza, yo puedo detectar ciertos patrones, cierta sistematicidad, y si esa sistematicidad es detectable, es susceptible de ser modelizable, y como es modelizable, yo podría lograr lo que les mostraba de inicio, ¿no? Una especie de bola de cristal basado en datos pasados que me permita dar cuenta de cómo se comportan los datos futuros. Esta bola de cristal es perfecta por todo lo que acabamos de decir, para nada, ¿no es cierto? Simplemente es una estimación de ciertas características que se da cuenta a partir de los datos. Los modelos probabilísticos son un instrumento matemático que prevé la frecuencia de ocurrencia de un resultado posible. No da una exactitud, sin que sea necesario repetir el experimento, simplemente simularlo. Vamos a hablar de eso un poquito más, con más extensión al momento de ver mis ejemplos. El objetivo del cálculo de probabilidades es obtener un valor numérico asociado a la ocurrencia de un determinado evento. Porque si yo puedo, a través de la probabilidad, dar cuenta de eventos que son más o menos probables, con mayor o menor frecuencia en su ocurrencia, yo puedo reducir márgenes de error. No es una precisión exacta, pero sí puede darnos características que puedan ser de interés para la mirada de una investigación de corte científico. Los resultados de una investigación científica bajo el enfoque cuantitativo generalmente se suelen expresar en términos probabilísticos. Es decir, no expresan las cuantías en una mirada de exactitud, sino con rangos de maniobrabilidad, con estimaciones que dan en algunos casos valores puntuales y en muchos de ellos estimados a lo largo de un intervalo de confianza. Toda noción de probabilidad empieza con un experimento que, producto de su realización, ya sea una o varias veces, va a generar múltiples resultados. Por ejemplo, bueno, en este caso doy la notación de que piensen que un experimento se denota con la letra E. Voy a utilizar esta letra E de manera recurrente para dar cuenta del experimento que estoy relacionando. Entonces, piensen que un experimento es la realización de un evento, un fenómeno, cuya ocurrencia arroja múltiples resultados. Voy a poner un primer ejemplo. Dice que el experimento es aleatorio si en condiciones inalteradas no es posible anticipar su resultado. El espacio muestral van a ser todos los resultados asociados a ese experimento. Generalmente el espacio del muestral al universo de resultados posibles se denota con la letra U. O en algunos casos con la letra omega, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de esas dos notaciones en la literatura que les he compartido en plataforma, generalmente son la forma como se denota al espacio muestral. Ahora sí voy con mi ejemplo, perdón. Piensen que voy a hablar de un primer experimento. Este experimento 1, va a relacionar el lanzamiento de un dado. Damos el ejemplo que al lanzar un dado puede relacionar una variable aleatoria, y decíamos que una variable aleatoria es aquella de la cual anteladamente yo no puedo saber cuál es el resultado que me va a dar, ¿cierto? Entonces, si estoy hablando de un dado, yo lanzo un dado y como tiene 6 caras, puede salir cualquiera de esos resultados posibles. Entonces, yo voy a denotar a este experimento como una variable X. En este caso, como es el experimento 1, asocio de manera concordante una variable x1, que va a arrojar los siguientes resultados posibles. Denoto, decía el espacio muestral, con la letra omega. Entonces digo, el resultado posible del experimento 1, que vincula a la variable x1, puede dar de manera másica, pensemos, el ver que en la cara superior del resultado con el valor 1, un valor 2, un valor 3, un valor 4, un valor 5
y un valor 6. Esos van a ser todos los resultados posibles asociados a este experimento de lanzar un dado. Por supuesto que todos los resultados posibles deben asociarse no con el resultado másico, ¿no es cierto?, sino más bien con el resultado expresado como un número real. En el caso del 1 es claro, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagan por favor la analogía de lo que hacíamos nosotros al momento de verificar la operacionalización de variables. Yo tenía un concepto, en este caso el concepto está vinculado a la realización del experimento y asociaba a ese concepto una variable que me daba resultados tangibles, por eso digo másicos, ¿no es cierto? Resultados que en la realidad uno los puede evidenciar de manera física. Por ejemplo, cuando decía variable sexo, resultados posibles, hombre, mujer, ¿cierto? Y para el hombre asociaba un valor real, 1, y para las mujeres un valor real, 2, ¿cierto? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Sin embargo, la distinción con la anterior relación de operacionalización de conceptos en variables es que ahora estos resultados son aleatorios en el sentido que yo no puedo conocer el resultado antes de haber realizado el experimento. Esa es la gran distinción. Entonces yo voy a asociar, bajo esta lógica de notación, cada resultado posible con la letra de la variable equivalente, ¿no es cierto? X con X minúscula, como X1 para el primer resultado, X2 para el segundo, X3 para el tercero, X4 para el cuarto, X5 para el quinto y X6 para el sexto. Ya. En ese sentido, entonces, voy a relacionar de la manera más básica algunas conceptualizaciones de probabilidad. En el enfoque clásico se da cuenta de que una probabilidad de la variable, de que la variable X tome el valor X minúscula, va a ser igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles o el total de casos posibles. Esta es la lógica, la conceptualización clásica más básica, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero relacionar, bueno, vamos a entrar con ejemplos, iré con todas mis conceptualizaciones. También podría relacionar de manera casi cercana el enfoque frecuencialista, donde de manera similar la probabilidad de que una variable X tome el valor puntual X minúscula va a ser igual a la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta sobre el total de casos. Vamos a ver también esto cómo se manifiesta dentro de nuestros resultados cuando hagamos operaciones con datos en el SPSS. Y una tercera conceptualización de probabilidad que es como que la menos usada y también tiene sus convenciones bastante complejas, es el enfoque bayesiano. El enfoque bayesiano, de igual forma, va a dar cuenta de una probabilidad de que una variable X tome el valor puntual X minúscula como una función de verosimilitud que utiliza toda la función pasada como valores condicionales para valores actuales y futuros. Pienso que la explicación de esto se va a dar mejor con datos, entonces por favor ténganme paciencia, voy en un momentito más dar cuenta de estas tres conceptualizaciones utilizando ejemplos con cifras, entonces de esa forma vamos a entender mejor cómo es que se da estas tres conceptualizaciones. Por ahora vamos a dar la noción de número de casos favorables sobre el total de casos posibles como la lógica, la conceptualización clásica más utilizada y de esa forma guiar nuestros ejemplos. Existe una definición axiomática que da cuenta de esta conceptualización probabilística. La definición axiomática va a dar cuenta de tres propiedades. Una primera, pensar de que toda probabilidad se va a encontrar entre los valores 0 y 1, de que la probabilidad de una variable X va a dar cuenta de todos los resultados del espacio muestral, que he denotado el espacio muestral con la letra omega. Y finalmente, que la unión de dos eventos que son mutuamente excluyentes simplemente va a ser la suma de los eventos como una propiedad aditiva de las probabilidades. Vamos a ver también esto en práctica en un segundito más. Pongo el ejemplo del el enfoque clásico de probabilidades. Piensen que el experimento es lanzar una moneda, ¿ya?
Entonces, el lanzar una moneda va a asociar una variable aleatoria, porque yo no conozco el resultado hasta no realizar el experimento, de dos resultados posibles, que salga número o que salga escudo. El lanzar X es lanzar una moneda y que salga escudo, y el total de casos posibles solamente pueden ser 2. Por tanto, el total de casos favorables de la variable de lanzar una moneda y cuyo resultado sea escudo va a ser 1. Entonces su probabilidad va a ser la probabilidad de que la variable X tome el valor X minúscula, es decir, lanzar una moneda y que este salga escudo, va a ser el total de casos favorables, que solamente es un caso favorable, sobre el total de casos posibles, que son 2. Entonces 1 sobre 2 da 0.5, que esta es una proporción que está entre 0 y 1, si yo lo multiplico por 100, da un porcentaje, y digo que el 50% de los casos va a ser la probabilidad de lanzar una moneda y que este salga escudo. El enfoque frecuencialista va a dar cuenta de una cifra a priori. En este caso estoy dando la cifra de la población mundial, 7.349.472.000, indicando que una composición convencional de esta población mundial, si nosotros la sintetizamos a 10 personas, se podría pensar que en términos de regiones, 6 de ellos podrían ser considerados de procedencia asiática, 1.4 africanos, 0.5 norteamericanos y uno de ellos europeos, ¿cierto? Esa sería la composición de cada 10 personas. Yo podría de manera frecuencialista dar cuenta que si estamos relacionando 100 personas, 60 de ellas sean asiáticas, 11 sean latinas, 10 sean europeas y 14 africanas. Y 5 estadounidenses, disculpen. Entonces, si yo sumo 60 más 11 más 10 más 14 más 5, me da el total de los 100 casos, ¿no? Entonces, yo puedo relacionar de los 100 casos como una frecuencia absoluta y con ello tener una frecuencia relativa donde yo divido de los 100 casos, 60 entre 100, 0.6, 11 entre 100, 0.11, 10 entre 100, 0.1, 14 entre 100, 0.14, 5 entre 100, 0.05. Entonces la frecuencia relativa es básicamente dividir la frecuencia absoluta sobre el total de casos. Y si yo quiero esa frecuencia absoluta, esa frecuencia relativa, convertirla en un porcentaje, simplemente lo multiplico por 100. Si yo realizo una extensa serie de repeticiones confirmadas por la experiencia, más o menos se va a replicar esta misma relación frecuencialista de probabilidades. En un ejemplo simplemente arbitrario, si de pronto uno puede pensar de que existen 5 nacimientos, de los 5 nacimientos que se van a suceder, uno de ellos, por la frecuencia de los casos, va a ser de origen asiático. La lógica es, si 5 amigos se preguntan, somos 5, si nuestras esposas tendrían un hijo al mismo tiempo, ¿debemos prepararnos para que la posibilidad de que uno de ellos sea chino? ¿Tiene sentido esta lógica frecuencialista de relación de eventos? ¿Uno puede realizar este tipo de aseveraciones? ¿Qué opinan ustedes? No, no creo, Alicia. ¿Por qué no? Porque tendría que basarse eso en los padres. O sea, si podemos decir, si fuera uno de los padres en esa pareja de origen asiático, por ejemplo, ¿no? Tal vez ahí habría una probabilidad de que el hijo de una de esas parejas naciera así. Ya. Perdón, Sí, adelante, Misaín, le escucho. es gracioso, pero a mi primo le salió uno de sus hijitos así, con los ojitos bien rasgaditos, y me hizo recuerdo de todo. Sí,
Sí. Dicen, Sí, adelante, por favor, le escucho. yo también creo que depende mucho de los genes, ¿no? Que tengan las personas o que tengan algunos familiares, que tengan los ojos rasgados y así yo creo que también eso depende mucho de la genética de las esposas y de los maridos, de la familia de ambos, ¿no? Seguro que sí. En realidad, la lógica extrapolativa de la conceptualización frecuencialista no me permite hacer ese tipo de presunciones, ¿no es cierto? Si bien el universo da un conjunto de casos en una mirada frecuencialista del mundo, generalmente cuando uno relaciona una realización de un evento, debe contextualizar en qué lugar del planeta se está realizando esa relación de cifras, ¿no es cierto? Si de pronto nosotros estamos relacionando en un contexto nacional, donde la toma del dato está vinculando a los 11.7 millones de habitantes y no a los 7.3, a los 7.300 millones de habitantes del mundo, la lógica frecuencialista no va a servir en pensar que de cada 5 niños, uno de ellos sea asiático, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que esto es un absurdo, ¿no es cierto? Pensar que los modelos probabilísticos pueden obligar a la naturaleza a comportarse de acuerdo a un modelo matemático es ilógico, ¿no es cierto? No conlleva ningún sentido, porque sabemos que en investigación social debemos dar una connotación, una contextualización, una delimitación espacial, temporal, para poder relacionar las cuantías, ¿no es cierto? Entonces, no porque una cuantía relacione un modelo probabilístico va a generar una relación estadística en un contexto impertinente. Ya, sigamos. El ejemplo de la conceptualización bayesiana va a dar cuenta, esto va a parecer un trabalenguas, ¿ya? La probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de solo A. Sabiendo la probabilidad de tener un dolor, estoy dando la analogía, ¿ya? Sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, estoy hablando de 2 eventos. Evento A, dolor de cabeza. Evento B, tener gripe. Se podría saber si se tiene algún dato más, la probabilidad de tener gripe si se tiene un dolor de cabeza, es decir, la probabilidad de A dado B, ¿cierto? Entonces, este es como que una sofisticación, ¿no es cierto? Probabilidad del evento A puntual dado el evento B es la probabilidad del evento B dado el evento A multiplicado por la probabilidad del evento A sobre la probabilidad del evento B. Y de esa forma se logra una aproximación de una probabilidad a priori basada en una probabilidad del evento B en la hipótesis del evento A, que eventualmente me permita una probabilidad a posteriori. De esa lógica, la probabilidad a priori va a ser la probabilidad de tener un dolor de cabeza. La probabilidad de B en la hipótesis de A es la probabilidad de tener dolor de cabeza, dado que se tiene gripe, y de esa forma se logra la probabilidad a posteriori, que es la probabilidad de tener dolor de gripe, dado que se tiene un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Bueno, realmente este es todo un trabalenguas y podemos después descifrarlo con cifras, cómo se da esta lógica de la conceptualización bayesiana para poder predecir ciertos eventos futuros, ¿ya? Entonces, voy a dejar pendiente este trabalenguas para que luego lo verifiquemos con cifras, por favor. Voy un poco más allá. Esto sí va a ser importante, por favor, que me tomen atención, algo que la literatura anglosajona denomina como el probability mass function o la función de probabilidad en toda la literatura en español, ¿ya? Vamos a hablar de la función de probabilidad. La función de probabilidad, ¿por qué es importante que este concepto lo tengamos claro? Porque vamos a operacionalizar, vamos a graficar, vamos a generar una representación con nuestros datos utilizando este tipo de representaciones. La función de probabilidad va a asignar una probabilidad a cada valor de la variable X. Pensemos que la variable X va a tener resultados posibles que sean X1, X2, X3, Xn. Entonces, la función
de que logre un valor X va a ser igual a la probabilidad de que la variable X mayúscula tome el valor XY puntual, es decir, cualquiera de esos valores, 1, 2, 3, cualquiera hasta n, que son los resultados posibles. Para entender un poquito esto, uso un ejemplo, ¿ya? Piensen que el experimento, un experimento 2, comprende, lanzando 2 dados, calcular la suma de la cara de este par de dados. Entonces resulta que la variable aleatoria va a tomar en cuenta los resultados posibles. Uno de los resultados posibles es, por eso denoto el espacio con omega, el espacio muestral de los resultados posibles, indicando que el resultado puede ser que uno de los dados arroje el valor 1 y el otro también arroje el valor 1. Uno de los resultados salga 1 y el otro 2, o que el primero salga 2 y el otro 1, o que de pronto, bueno, ahí puedo hacer todas las combinaciones posibles, ¿no es cierto? O eventualmente que el 6, que los dos salgan 6 y el otro salga 6. Perdón, solamente como consulta, que este es un tema ay, ¿cómo se dice esto? ¿Cuántos resultados posibles podría arrojar el experimento de calcular la suma de las dos caras del dado? ¿Alguien me puede dar referencia? ¿Cuántos resultados posibles podría dar? Buenas noches, 4. 72. 32, ¿cómo calculo 32? ¿Cómo 72. 72. Uh-huh. ¿Cómo calculo el 72? 6 por 6, 36. Las dos caras por 2, 72. Pero ¿y por qué por 2? ¿Por qué por 2? Está bien lo de 6 por 6. Pero la pregunta es ¿por qué por 2? Por las, bueno, supuse por las dos caras. Es una probabilidad, ¿no? No, está por muy los dos dados. Por los dos dados sería. ¿Por los dos dados? Ya, pero Sí. cada uno, el resultado es independientemente del otro, ¿no es cierto? Entonces, los resultados posibles de uno de los dados es 6. El resultado posible del otro lado es 6. Entonces, por una lógica de conteo nomás, es 6 por 6, 36 resultados posibles, ¿no es cierto? Entonces resulta que la forma de calcular cada resultado posible va a ser asignar una probabilidad para cada resultado que arroja la suma de la cara de los dados, ¿no es cierto? Entonces, casos favorables sobre casos posibles. Aquí existe 2 resultados posibles sobre 3 resultados posibles. Perdón. Estoy asociando solamente el valor. 2, 3, hasta llegar a 12. Perdón. La función de probabilidad en realidad va a ser calcular un resultado posible sobre el 36, un resultado posible sobre el total de 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36, 4 sobre 36, 5 sobre 36, 6 sobre 36, 2 sobre 36 y 1 sobre 36. Es decir, esto va creciente, llega a su cúspide al 6 sobre 36, que es el número de casos, más casos posibles. Ahora te lo vamos a ver en práctica. Y luego vuelve a bajar hasta el 6 sobre 6, perdón, 6 y 6, que es 1 sobre 36. Esta denotación del número real posible puede ir en orden consecutivo. Aquí puede haber un error, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 12. La función de probabilidad se la grafica como los resultados posibles, que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta los 11 resultados posibles, y se va verificando para cada una de las frecuencias el 1 sobre 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36, 4 sobre 36, 5 sobre 36, 6 sobre 36, 5 sobre 36, 4 sobre 36, 3 sobre 36, 2 sobre 36 y 1 sobre 36. A ver, esta graficación da cuenta de lo que yo les hablaba la semana pasada, de la campana de Gauss, ¿no es cierto? Una campana de Gauss que toma las pocas frecuencias en las colas, ¿no es cierto? La frecuencia, perdón, la cola inferior y la cola superior, que tiene, en este caso, la probabilidad
con menor frecuencia y al centro se lleva la de mayor frecuencia. Y si yo dar una lógica continua de esa gráfica, me da... yo puedo relacionar de manera acumulativa en la función de distribución, una función de distribución acumulada, o que en la literatura anglosajona relaciona el cumulative density function. El cumulative density function, la función de distribución acumulada, va a dar cuenta de los valores de probabilidad para cada valor de la variable X como una sumatoria de su inmediato anterior. Piensen que en términos continuos es simplemente una sumatoria y en términos discretos es una sumatoria y en términos continuos va a ser una integral. La función de distribución es el inverso de la función. Ahora, Sí, adelante, por favor. Ya, entonces la función de probabilidad es el inverso de la función de distribución evaluada en la variable X. Ya, pensemos que del ejemplo anterior que he desarrollado todos los resultados posibles, para calcular la función de distribución, yo voy a ir calculando el agregado de su inmediato anterior. Para el primer valor, como no hay un inmediato anterior, es simplemente 1 sobre 36. Ahora sumo 1 sobre 36 más 2 sobre 36, que es el inmediato anterior, me da 3 sobre 36. 3 sobre 36 sobre 3 sobre 36, 6 sobre 36, y así, ¿no es cierto? 6 más 4 sobre 36, 10 sobre 36, 10 más 5, 15 sobre 36, 21 más, 15 más 6, 21 sobre 36, 21 más 5, 26 sobre 36, 26 más 4, 30 sobre 36, 30 más 3, 30, hasta llegar al 36 sobre 36, que si divido 36 sobre 36, me da igual a 1. Si yo grafico esa distribución acumulada de probabilidades, en términos discretos me va a dar una especie de histograma que va acumulando desde, esto es como el desfile de los enanos, ¿cierto? Desde el más chatito hasta el más altote, ¿no es cierto? Entonces va en términos continuos, puede expresarse como una función acumulada de probabilidades. Ya, a ver, quiero que esto... se comprenda en la lógica que vamos a utilizar con datos. Entonces, por favor, voy a dejar de compartir un segundito y voy a plantear el siguiente aspecto, que lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Por favor, no sé quién me puede auxiliar. Estoy mandando la actividad 6 a nuestro grupo WhatsApp. Si es que alguien me puede auxiliar leyendo la actividad que acabo de relacionar. Yo le hice. Por favor. Actividad 6. En base al experimento de la suma de la cara de dos datos, en una hoja de cálculo o manualmente, en una hoja de papel, grafique la función de distribución de probabilidad y la función de distribución acumulada. Sus respuestas en una foto con su nombre encima al grupo de WhatsApp del módulo. Excelente. ¿Están en condiciones de poder hacer este ejercicio? Mejor lo hacemos juntos. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso sí, que juntos. Ya, lo hagamos juntos, con mucho gusto. Lo hagamos juntos. ¿Ya? Por favor, me dicen si se está viendo mi pantalla. Ya. Por favor, abran ustedes un Excel o si gustan pueden, ¿no? Con papel y lápiz. ¿Sí? ¿Se está viendo la hoja de Excel? Sí. Se ve. Ya. Entonces, yo voy a denotar con f de x. Perdón, algo me ha fallado acá. No sé qué está fallando acá. Disculpe. Ay, ¿qué ha pasado acá? Me dicen, por favor, si se está viendo nuevamente. ¿Se logra ver? Se ve, Lizy. Excelente. Sí, se ve, Lizy. Ya, estoy denotando con f de x, solamente para que esto sea ilustrativo. Perdón. A la función de probabilidad. ¿Ya?
Y decíamos, los resultados posibles es 1 sobre 36. Perdón, voy a hacer el cálculo directamente, ¿ya? Perdón, aquí ha salido mal. Voy a hacer igual. Me están replicando lo que estoy haciendo, ¿sí? Ahora, ay, ¿qué ha ocurrido acá? Es que un ratito, por favor, dice. Sí, por favor. Adelante, adelante, adelante. Mientras yo corrijo mi error. Ya, he corregido mi error. Ahora sí, ¿están conmigo? Todavía, me dicen, por favor. Dicen y ha puesto igual y qué. Perdón, no le he escuchado lo último, disculpe. Ha puesto igual. Ya, repito otra vez. Ya, voy a hacer todo de cero. Voy a hacer todo de cero, ¿ya? Voy a volver a hacer todo de cero. Perdón, estoy con mi hoja en blanco, ¿ya? Estoy con mi hoja en blanco, ¿sí? Ahora sí, ¿están con el Excel abierto? ¿Lo tienen? Ya. Entonces, solamente estoy denotando con f de x, perdón, f de x a la función de probabilidad, ¿ya? Esa es la función de probabilidad. ¿Ya? Solamente estoy dándole el título. Y los resultados posibles de esta función de probabilidad, y doy igual, era 1 sobre 36. Enter. ¿Lo tiene? ¿Le está saliendo lo mismo que a mí? Sí. Ya. Doy un 2 sobre 36. ¿Sí? Doy igual un 3 sobre 36. Ya. Doy igual un 4 sobre 36. Doy igual y digo 5 sobre 36. Y doy igual y digo 6 sobre 36. Y voy bajando. Y digo igual 5 sobre 36. 4 sobre 36. 3 sobre 36. Guay, ¿qué ha pasado acá? Es un error de formato, pero lo corregimos. Guay, ¿qué ha pasado? Era este 3 sobre 36, ¿ya? Y aquí tengo 2 sobre 36 y finalmente 1 sobre 36. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Estamos todos igual? Sí. Fabuloso. Sí. Simplemente voy a enumerar los resultados en orden. Le voy a dar un número, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11, ¿ya? Entonces, voy a agarrar y voy a pintar esas dos columnas. Y me voy a insertar. Me voy a ver, gráficos recomendados. Y voy a usar ese grafiquito. ¿Lo tienen? Si quieren le dan colores, si quieren le dan otra estética. Eso ya es. ¿Quito? No, ¿cómo otra vez, por favor? Dicen, Vuelvo a hacer todo de cero. ¿Puede dar un clip en el dato número 8? En el dato número 8. Ahí está. Miren, para que vean los datos, ¿ya? Es 1 sobre 36, sí. 2 sobre 36,
3 sobre 36, 4 sobre 36, 5 sobre 36, 6 sobre 36 y voy bajando. 5 sobre 36, 4 sobre 36, 3 sobre 36, 2 sobre 36, 1 sobre 36. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Lo tienen? Excelente. ¿Estamos hasta ahí todos? Me dicen, por favor. Un cachito. ¿Estamos? Sí. Fabuloso. Entonces, ahora voy a pintar estas dos columnas. ¿Están conmigo? Sí. Ratito, un ratito. Sí, espero, por favor. Solamente denme seña para que no avance. Ya está. Lo tenemos, ¿no? Ya. Me voy a insertar. Me voy a gráficos recomendados. Estoy agarrando este primer gráfico. Este que dice columna agrupada. Y digo aceptar. Mi función de probabilidad. ¿Sí? Que yo aquí podría superponer Gauss, ¿ya? ¿Están todos ahí? ¿Han logrado? Sí. Fabuloso, fabuloso, excelente. Entonces, más aquisitos, poquito más esta esquina, voy a hacer mi función de distribución acumulada, que he denotado con f de x. F de x mayúscula, ¿no es cierto? Ya. Y de forma similar, pero aquí voy a utilizar los datos anteriores, ¿ya? Entonces decía, el primer dato, copio, ¿sí? El segundo dato es el primer dato más el segundo dato. Enter. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Dicen, ¿con qué teclas copia? A ver, vuelvo a hacer todo de nuevo, ¿ya? Vuelvo a hacer todo de nuevo. El primer dato, doy igual, doy igual, y muevo el cursor hasta la celda primera, hasta la E3 en este caso, ¿no? ¿Lo han logrado mover el cursor? Sí. Excelente. Enter entonces. El segundo dato es el primer dato más el segundo dato. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Y doy enter. ¿Sí? ¿Lo tenemos? El tercer dato. ¿El segundo cómo lo hizo? Perdón. ¿Cómo lo hizo el segundo? El segundo hecho, vuelvo a hacer, ¿ya? El segundo es el primero más el segundo. ¿Ahora sí lo tienen? Sí, ahora sí. Excelente. El tercero es el segundo más el tercero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sigo. El cuarto es el tercero más el cuarto. ¿Sí? El quinto es el cuarto más y así. Sigo la misma lógica. Sigo la misma lógica. ¿Y cómo van a saber si han hecho bien? Porque resulta que el último, ¿qué valor tendré que dar?
1, ¿cierto? Ya, igual denoto los casos, ¿no? Digo 1, 7, 8, 9, 10 y el último caso 11, ¿ya? Si han llegado hasta ahí, voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho hace un momento. Pinto, me voy a insertar, voy a ver los gráficos recomendados y podría ser este. O solamente para el ejemplo, voy a utilizar uno continuo ahora, ¿ya? Voy a utilizar uno continuo y digo aceptar. Gráfico de... ¿Sí? ¿Han logrado eso? ¿Lo tienen? Si gustan, vuelvo a hacer todo de cero. Por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Solamente para los que lo tienen, lo que quiero que hagan, por favor, ponen aquí su nombre. Le sacan una captura o le toman una foto y me lo envían al WhatsApp. Y esta es nuestra actividad 5. Perdón, 6, disculpen. Esta es la actividad 6. ¿Sí? Le ponen con letras más grandes, con otros colores, con lo que ustedes gusten. ¿Ya? Vuelvo a hacer todo de cero de esta función de distribución acumulada. Voy a borrar el gráfico. Y voy a borrar absolutamente todo, ¿ya? Y voy a hacer todo de cero. Y me van siguiendo. Supongo que todos han logrado este primer gráfico, ¿no es cierto? ¿O alguien tiene dificultad con este primer gráfico? ¿Todos bien con este primer gráfico? Sí. Excelente, ya. Nos vamos a hacer el segundo. ¿Podrías repetir el gráfico? El primero. ¿Hasta qué número hay que dividir? A ver, vamos viendo acá. No sé si logra ver en pantalla. 1 sobre 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36, 4 sobre 36, 5 sobre 36, 6 sobre 36 y voy bajando. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? ¿Se logra ver? Copialo todo, después va cambiando los números. Claro. Lisa, una consultita en el primer... Es muy buena la sugerencia, ¿no? Perdón. Quito en todo ese, esto. En ese número 2, una consultita, se me Sí, pone la adelante. fecha, enero 00. Ah, ya. Solo en Si le ha dos datos, en el 2 y si en le ha el salido 4. fecha, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Pensemos que me he equivocado y aquí he puesto 1 sobre 36. Y me he equivocado y ha salido la fecha, ¿no es cierto? Y en realidad luego quiero cambiarlo y ya nada me sale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? Me voy a la celda, le doy clic derecho, vean que aquí dice formato celda y le doy como si fuera número, que lo entienda como si fuera un número. Y le digo aceptar. Y ahora vuelvo a hacer todo. Y digo igual 1 sobre 36. ¿Sí? Quiero darle más decimales, le doy más decimales. Perdón. Los decimales que yo quiera. ¿Ya? Y la sugerencia que decía hace un momentito, ¿no? Pensemos que voy a hacer una constante, el mismo valor. ¿Ya? Entonces vean, estoy graficando una constante. Y aquí voy cambiando. ¿Ya? Entonces pongo 2, pongo 4, pongo 5, pongo 6, pongo 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Han logrado? ¿Lo tienen? Este primero, para que hagamos el siguiente. Dicen, Sí, consultita, sí, va empezando del 1, 2, 3, ¿hasta qué número? Porque va descendiendo, ¿no? Hasta el 36. Le vuelvo a mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de ahí voy bajando. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, gracias, dice. ¿Sí? Excelente. Ahora vámonos a hacer la función de distribución acumulada. ¿Ya? Aquí voy a hacer con f de x. Ya. Y voy diciendo, el primer valor es exactamente el mismo. A pesar que puedo hacer incluso lo que hace ratito sugería. No, haré bien. El siguiente valor es este más, perdón, ¿qué estoy haciendo? Es igual a este más
este. El siguiente es este más este. El siguiente. Este más este. El siguiente. Este más este. Siguiente. Este más este. 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 Y finalmente este más que va a dar 1, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a copiar el número de casos. Ya, pinto. Me voy a... Ay, esta barra del Zoom que molesta. Ya, otra vez voy a tener que hacer. Ahí está. Insertar en gráficos recomendados. Y aquí les sugería que puedan usar uno continuo. Y está mi función de distribución acumulada. ¿Sí? ¿Ahora sí lo tienen? Sí. Excelente. Sáquenle fotito y me lo envían al WhatsApp, por favor. Ya, dejo de compartir entonces un segundito. Dejo de compartir. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio de manera manual? Porque uno da cuenta de que toda ilustración gráfica tiene su correlato numérico, ¿no es cierto? Han visto que el correlato numérico, además del correlato numérico, tiene su correlato másico, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros hemos realizado en la realidad con el lanzamiento de los dados y la suma de sus caras, básicamente se está transponiendo en un resultado probabilístico que luego puede ser susceptible de ser graficado, ¿ya? A ver, vuelvo sobre donde me quedé. Ya. Entonces, a ver, vean por favor qué es lo que hemos hecho. 1 sobre 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36, 4 sobre 36, 5 sobre 36, 6 sobre 36, 5 sobre 36, 4 sobre 36, 3 sobre 36. Esto han hecho ustedes. Exactamente, y me lo están enviando al WhatsApp. Luego he hecho la función de distribución acumulada, que decía es la sumatoria en términos discretos, o si yo estoy relacionando términos continuos, un área, puedo utilizar una integral, ¿no es cierto? La gráfica es bien simple, porque la gráfica directamente junta los puntos, ¿no? Entonces yo sumo el inmediato anterior, 1 sobre 36, 1,36 más 2 sobre 36, 3 sobre 36, 3,36 más 3,36, ¿ya? Al final, el último resultado, que era axiomáticamente, había mostrado, es una de las propiedades de la función de distribución, de la conceptualización de probabilidades. El total de las probabilidades va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces aquí está viendo el total de las probabilidades, el último valor, igual a 1. Igual a 1, ¿no es cierto? A esto se conoce como, también se lo conoce como el desfile de los enanos, ¿no es cierto? Desde el más chatito hasta el más altote. Ya. Hasta acá. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes? ¿Hemos logrado hacer esto bien? ¿Podría compartir, Inge, lo que estaba en Excel? No me sale. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Dejo un segundito Dejo de compartir un ratito para compartirles el Excel. ¿Ya? ¿Podría repetir la segunda parte? Perdón, disculpe. La segunda parte, ¿podría repetirlo? ¿El segundo gráfico? Sí, sí, o sea, los datos y el gráfico. Ya, ahorita voy a volver a proyectar el gráfico. Permítanme compartirles el archivo que me están solicitando. Denme un segundito, no lo estoy encontrando. Una consulta, el primer cuadrito, ¿cómo se llamaba? Porque el segundo dijo función acumulada, ¿no ves? El primero es la función de probabilidad. El segundo es la función de distribución acumulada. ¿Sí? Ya, permítanme un segundito, no encuentro dónde está mi... ¿Dónde lo he puesto? No encuentro. No sé dónde he grabado el archivo. Voy a tener que grabarlo nuevamente o hacer todo de nuevo.
¿Qué chakra? No lo guardo, Inge. Sí, lo he guardado, pero no sé, ahora no lo encuentro. Aquí está. Ya, O lo listo. hacemos de nuevo. Se los paso. No, hacemos de nuevo, pero su respuesta, ¿no? Entonces, les pasaré nomás el archivito también, ¿no? Por favor, véanlo, les acabo de enviar. Me dicen si les ha llegado. ¿Lo tienen? Es un Excel que dice distribución. Sí. Lo tienen, ¿no es cierto? Entonces ahí verifiquen, por favor, el cálculo que acabamos de hacer. ¿Ya? Y lo replican en sus equipos. Y me lo envían nuevamente con su nombre, ¿no? Ya. Sigamos, por favor, ahora sí. ¿Dónde está? ¿Se está viendo? Está cargando, ¿no? Ya. Ese grafiquito hemos hecho, ¿no? Creo que el de ustedes incluso es más bonito que ese que yo tengo en pantalla. Ya. Sigamos. Pensemos que todo lo que es relacionado hace un momento está vinculando a una variable aleatoria, pero de manera univariante, una a la vez. Enlazando la función de distribución conjunta, va a enlazar dos variables que sean de mi interés. Por ejemplo, yo voy a relacionar como una primera variable a la variable talla, denotado como su resultado muestral, omega x, que va a necesitar de traducirse en números reales. Y esos números reales eventualmente me van a dar una función de probabilidad, que yo puedo graficar como he hecho hasta hace un momentito, ¿no es cierto? Con el Excel. Ya. Así también puedo tener una segunda variable, una variable peso, con un espacio muestral, omega y, que también debe expresarse como un número real y puede dar cuenta de una función de probabilidad de la variable y, ¿no es cierto? Entonces, de manera independiente, yo puedo tener la distribución de tallas, que puede ser igual como una campana de Gauss, y puedo tener la distribución de pesos, que puede ser igual como una campana de Gauss. Ahora, la pregunta es, ¿podré lograr una distribución conjunta talla y peso a la vez? Eso es lo que quiero mostrarles a continuación. ¿Podré lograr un espacio muestral donde estén juntados ambos eventos, la talla y el peso a la vez? Y de esa forma representarlo en un número real y lograr una función de probabilidad de X y de Y a la vez. Eso es lo que quiero que hagamos ahora. ¿Cómo hago eso? Voy a tener, piensen en el ejemplo, por favor. Una distribución, pensemos es un colegio, una unidad educativa, donde hay 4 paralelos, ¿ya? Es el primero de secundaria, y hay el paralelo A, el paralelo B, el paralelo C y el paralelo D. Y la distinción de los resultados va a ser por sexo, ¿cierto? Voy a distinguir los resultados de cuántos varones y cuántas mujeres, ¿ya? Y resulta que tengo esta distribución conjunta, donde tengo distinguido a los hombres y a las mujeres, que digo, en el paralelo A hay 4 mujeres y 14 varones. En el paralelo B hay 17 mujeres y 41 varones. En el paralelo C hay 4 mujeres, 25 varones. En el paralelo D hay 28 mujeres, hay 11 varones. El total de mujeres, 4 más 17 más 4 más 28 son 53. El total de varones es 14 más 41 más 25 más 11. Total 91. El total de personas en el paralelo A son las 4 mujeres más los 14 varones, 18. En el paralelo B, las 17 mujeres más 41 varones, 58. En el paralelo C, 4 mujeres más 25, 29. En el paralelo D, los 28 mujeres más 11 varones, 39. Sea que yo sume el total de casos vertical u horizontalmente, va a dar 144, que es el total de estudiantes en los 4 paralelos distinguidos por sexo. Ahora, teniendo esta lógica, yo puedo calcular
la probabilidad de que una persona pertenezca al paralelo A. La probabilidad de que pertenezca al paralelo A va a ser el número de casos favorables sobre el total de casos posibles. Entonces, la probabilidad de que una persona pertenezca al paralelo A es el número de casos favorables, 18, sobre el total de casos posibles, 144. Hago la operación y me da 0.125. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende, no es cierto? Se entiende. Seguimos entonces. ¿Cuál será la probabilidad de que sean mujer? La probabilidad de que sean mujer, a ver, este es un experimento, ¿no es cierto? Estoy sacando al azar a un individuo de este universo, ¿no es cierto? Que tiene una distribución conjunta. Entonces, si saco al azar a un individuo cualquiera, la probabilidad de que ese individuo sea mujer va a ser 91. ¿Qué es 91? Perdón, aquí hay un error. Es probabilidad de que sea hombre en realidad esto. 91, el total de casos favorables sobre el total de casos posibles, 144. Aquí, por favor, es un error. No es probabilidad de mujer, es probabilidad de ser varón. Y eso da igual a 0.63. Ya. Ahora sígame este otro ejemplo, por favor. Probabilidad de que un individuo que sea extraído al azar sea del paralelo A y además sea mujer va a ser igual a la probabilidad de que sea del paralelo A y que sea mujer sobre el total de casos posibles. Vean, 4 sobre 144. ¿Se comprende? Y si divido 4 sobre 144, 0.03. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Comprendido? Sigamos entonces. Esta es una concepción distinta. Probabilidad de que la persona extraída al azar sea del paralelo A y que sea mujer va a ser igual a la probabilidad de que sea del paralelo A y además sea mujer sobre la probabilidad de que sean mujeres. Eso va a ser igual a 0.03 sobre 0.63. 0.03 sobre 0.63. ¿Se comprende lo que acabo de hacer? ¿Más o menos? Más o menos. La primera no era de varones, Error, ¿no en es realidad. cierto? Sí, hay un error. Entonces, el error es que aquí el primero debía ser 53, 144, ¿no es cierto? ¿Cuánto da 53 sobre 144? ¿Quién me ayuda con la calculadora del librecambista o la del celular? ¿Cuánto da 53 sobre 144? 0.36. 0.30. Entonces reemplazo 0.37 porque es 0.03 sobre 0.36. ¿Cuánto me da ese valor? $0.03 sobre 0.63. ¿Cuánto me da el valor? Aquí un error, ¿no? Este dato está mal. Como dice 0,36 0.03 sobre 0.36. $0.97. 0.97, excelente. ¿Sí? ¿Eso le sale a todos? Sí. Excelente. Ya. Sáquenlo, por favor, una capturita de pantalla a esta imagen. Por favor. Y compártanlo al grupo. ¿Quién me pueda auxiliar? No, WhatsApp. Al WhatsApp, por favor, envíenlo. ¿Sí? ¿Lo han enviado al WhatsApp?
Ya está. Ya. ¿Por qué quiero que lo envíen luego? Porque tenemos nuestra actividad 7 de la noche. Calcule, por favor, la probabilidad de ser hombre, dado el caso, ¿cierto? La probabilidad de que sea del paralelo D y que sea hombre. Y finalmente, la probabilidad de que sea del paralelo D, dado que es hombre. Sáquenle una capturita a esta pantalla, por favor. Y lo envían al WhatsApp. Y si gustan, hacemos juntos y cada quien relaciona su respuesta. Sáquenle una capturita, por favor. ¿Lo tienen? Vuelvo sobre la pantalla anterior. Ya, y vamos a hacerlo juntos. ¿Cuál es la probabilidad de ser hombre? $0,63. ¿Cómo ha calculado el 0,63? Probabilidad de ser hombre 91 sobre 144. 91 casos favorables sobre el total de casos posibles. 91 sobre 144. Probabilidad de pertenecer al paralelo D y que sea hombre. ¿Cuánto da eso? Casos 11 sobre favorables. 144. 0,076. Perdón, a ver, otra vez, no escucharemos uno por uno. 0,076. No, pero iremos por pasos. Ya, 11 sobre 144. Excelente. ¿Sí? ¿Está para todos el 11 sobre 144? Sí. Ya. Ahora, auxílieme y pasito a paso. Probabilidad de que pertenezca al paralelo D, dado que es hombre. 11 dividido entre 91. Numerador. ¿Cuánto es el numerador? 11. 0,076 sobre 0,63. Yo estoy de acuerdo. No sé qué dicen ustedes. ¿Ha pillado para todos? ¿Están siguiendo la pauta? ¿Están anotando en sus apuntes? Si están anotando en sus apuntes, póngalo en limpio, le saco una fotito, WhatsApp. Vale, anota pues. ¿Dónde voy a anotar yo? Dicen cómo hacemos. Lo último, por favor. Volvemos todo de nuevo, ¿ya? Todo de nuevo, según nuestro ejercicio. ¿Ya? Probabilidad. ¿Quién me ayuda? Solamente uno agarra el micrófono. Probabilidad de ser hombre. Está ahí la respuesta, ¿no? Porque estaba equivocado este dato. Probabilidad de ser hombre es 91 sobre 144. El resultado da 0,63. Lo tenemos ahí. Tenemos con esto el denominador. Luego dice, probabilidad de pertenecer al paralelo D y que sea hombre. ¿Cuánto da eso? Numerador y denominador. $11 sobre 144. Excelente. ¿Y cuánto da ese valor? 0,076. 0,076. Espectacular. Ahora vamos. Probabilidad de que pertenezca al paralelo D, dado que es hombre. El resultado que acaban de hallar, el 0,076 sobre 0,63. ¿Cuánto da el resultado final? 0,120. 0,120. ¿A todos les da lo mismo? 0,121. Ya está bien, no hay problema ahí, porque debe dar a más decimales, ¿no? Ya no hay problema. No hay problema en eso. Pónganle una hojita, pónganle un Excel o en lo que gusten.
fotito y al WhatsApp. ¿Sí? ¿Lo tienen? Me dicen, por favor, cuando estén listos. Ya. Insumiremos, o no sé cómo están de cansados para continuar. Quería hacer SPSS. ¿Estamos bien? ¿Quieren que empecemos pero mañana con SPSS? Mañana. Lo que ustedes me digan, estoy a sus órdenes. Ya, pero si empezamos mañana, la condición es la siguiente. Quiero que empecemos mañana. Por favor, vean en la plataforma que les he colgado. Voy a compartir plataforma, ¿ya? Voy a compartir plataforma para que vean. ¿Se está viendo la plataforma? Está cargando, ¿no? Sí. Ya. Por favor, vean en la plataforma que la semana pasada les he compartido estos dos archivos. Este que dice Base de Datos, Encuesta de Hogares 2020, y otro que dice Boleta, Encuesta de Hogares 2020. Este es un archivo .sap, es un SPSS. Y este es un Excel, que es la boleta, ¿ya? Entonces, por favor, mañana les voy a decir, por favor, descárguense. Ya tienen que tenerlo descargados y tienen que tener abierto. Y si lo tienen abierto, debería darles esta visualización, donde tienen así un montón de variables y tienen, a ver, les voy a decir cuántas observaciones debería haber acá. Y deberían tener 37.092 observaciones. Y vamos a hablar de inferencia estadística. Vamos a ver cómo se lleva los 37.092 a los 11.7 millones de habitantes. ¿Ya? Y pueden insumir como fuente secundaria, de hecho les aconsejo, para que se libren relativamente rápido para su monografía, utilicen como fuente secundaria esta base de datos que es muy buena y van a utilizar datos fidedignos del caso boliviano. ¿Ya? Pueden hacer solo Tarija, solo Cochabamba, solo Santa Cruz, el eje central, ya vamos a hablar de todo eso. Área rural, área urbana, pueden ver aquí realmente es una encuesta multitemática, ¿no? Ven empleo, salud, educación, pandemia, uso de TICs, realmente es un monstruo, ¿no? Vamos a ver todas las temáticas que ustedes podrían utilizar para sus monografías en base a esta fuente, ¿ya? Entonces, por favor, ¿queda comprendido la actividad que le estoy solicitando para el día de mañana? No, la actividad. Listo, ¿no? Listo para usarse. Sí. ¿Ya? Quiero mostrarles una cosita y con esto cierro. Ya no vamos a hacer más, pero quiero mostrarles... Ya, yo soy docente de estadística, de econometría, del pregrado al posgrado hasta el doctorado y el postdoctorado. Y generalmente lo que estilo hacer es muy cortito nuestro tiempo de este módulo, ¿no? Tenemos solo 3 sesiones semanales y generalmente en la universidad yo tengo un semestre, por decir algo, ¿no? Y eso me da para hacer muchas más cosas. Pero quiero que vean, por favor, lo que les estoy compartiendo, ¿ya? Solamente para que, a razón de motivar, ¿ya? Les he pasado unos PDFs, no sé si me pueden auxiliar abriéndolos. Veamos el primero, el que dice educación presencial o virtual. ¿Pueden abrirlo? Dice. ¿Sí? Ya lo tengo listo. Lo tienen, ¿no es cierto? Abran el que dice educación presencial y virtual. ¿Logran ya ver? Ya lo tengo. Ya. Sí. A ver, ¿qué es lo que yo hago a lo largo de un semestre? Trátese de pregrado, trátese de posgrado o lo que corresponda. Yo oriento a que la transmisión de conocimientos
eventualmente se convierta en una producción intelectual, en un artículo de corte científico. En la esencia siguiente, yo trabajo en la lógica de delegación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago, ustedes miran, luego tú haces, yo hago, hacemos juntos. Luego tú haces, yo miro. Luego tú haces solito. Ya, entonces este primer documento que dice Educación Presencial Virtual es el yo hago. Miren cómo yo hago y les muestro cómo yo hago. ¿Ya? ¿Cuántas hojas tiene este primer documento? 5. 4. 5 hojas, ¿no es cierto? Es un artículo científico chiquitito que si ustedes lo buscan en el Google, ha sido publicado por una revista indexada, ¿no es cierto? Es decir, ha sido revisado por pares y realmente cumple los requisitos de una investigación de corte científica, ¿ya? Entonces, ese es el yo hago. Y de ahí, si se van, por favor, a abrir cualquiera de los otros documentos que les he compartido. Cualquiera. El que dice Doc 1, Doc 2, cualquiera, abran, por favor. Los otros documentos son documentos hechos por estudiantes, por mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, estos documentos, ellos hacen con la misma lógica de ser un documento de corte científico. Utilizando datos, utilizando el método científico, relacionando datos, graficando los mismos, referenciando, ¿no es cierto? Entonces, yo soy encontrado de que la calidad de una producción intelectual la mida la extensión de las páginas, sino más bien la rigurosidad de las mismas. Vean estos documentitos, son de 3, 4, 5 hojas y todos ellos han sido publicados en revistas de corte científico, publicaciones hechas por estudiantes. ¿Ya? Entonces quiero mostrarles que con esto, esa es la esencia de lo que se debería esperar en sus monografías de este diplomado. Yo no estaría esperando, bueno, es una exigencia, ¿no? Que tengan que hacerlo en un número determinado de páginas, pero me interesa más la connotación de la estructura que tienen consigo estos ejemplos que les estoy pasando. Si es que estudiantes de pregrado han sido capaces de poder hacer algo por la extensión de cortito, manejando datos, utilizando el método científico, se espera que ustedes también estén en esa posibilidad producto de los contenidos que han llevado en sus módulos anteriores y el que están viendo conmigo. ¿Ya? Nos falta ver muchas cosas, ¿no? Esto es esos ejemplitos, esos pocos ejemplitos que les he pasado, orientado al enfoque cuantitativo pleno, ¿cierto? Pero vamos a ver también desde la siguiente semana lo que toca al enfoque cualitativo y van a hacer una complementación bien interesante, quién sabe, en una lógica de una investigación integrativa. ¿Ya? No tengo más que decirles, más que agradecer por su tiempo y nos vemos el día de mañana y continuamos con esto. Vamos a explorar a profundidad el tema de la encuesta de hogares y vamos a hacer cosas bien interesantes. ¿Ya? Nos vemos hasta mañana entonces, por favor. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Luis. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Y agradecidos por la paciencia. Hasta mañana. Gracias.